Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Barrio Adentro. Lo que sí, en esto del barrio, de la palabra y estar entre compañeros, casi así naturalmente aparece este enunciado militante que es el compañero Néstor Borri, a quien ya tenemos en línea. Néstor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? Bien, pensaba en esto de ir, viste, el primer mate sale un poco frío, entonces hay que ir calentando el agua a poco, el mate a poco, y pensaba para ir metiéndonos en esta imagen que nos regaló y que ustedes difundieron esta semana del encuentro entre Estela Carlotto y el Papa, y qué dimensión de patria, de esperanza, no sé, un aire fresco, no sé cómo lo viviste vos, tus compañeros. Empezar por ahí como para circular la palabra. Primero, me agarrás así, me agarrás de sorpresa para hablar de algo que nos agarró de sorpresa. Primero diría eso interesante porque nadie lo esperaba, ¿no? Son esas jugadas que si bien no son novedosas, son oportunas pero no son novedosas, entonces siempre renuevan su sorpresa, ¿no? Mirá, a mí me suenan dos o tres cosas. Nosotros armamos ahí, cuando la recibimos de Bárbara Carlotto, que le puso unos textos en sus publicaciones, uno que me gustó mucho, que dice: mientras canto en el Salón de la Justicia, ¿viste? ¿No? Como un encuentro ahí y ahí hay algo, mira, interesante, una cosa más rara, te digo, que me hizo pensar con lo que dijiste recién de calentar el mate y el tema de que el fuego para calentar tiene que ir siempre por abajo, que lo decimos siempre, ¿no? La del Martín Fierro. Pero qué cosa que, algo con lo que contamos, ¿sabes? Mira, fíjate, la verdad que una reunión entre una referente de derechos humanos y un papa de la Iglesia Católica del Vaticano no es muy abajo, es bastante arriba, digamos, ¿no? Lo que da la pauta de que en Argentina desde abajo hemos calentado mucho. Yo no quiero ser basista, pero sí quiero decir que hay cosas a las que le hemos dado buena temperatura y que las hemos forjado en el país, y que entonces le contamos, mis compañeros del Centro Nueva Tierra y de Factor Francisco armaron un flyer y le pusieron ahí al abrazo, le pusieron Fuerza Argentina de la Mejor, ¿no? Y me parece que hay que verlo desde ahí, ¿no? Y ahí el Fuerza Argentina de la Mejor en los dos sentidos, ¿no? De la mejor fuerza, y también ahí la que aparece al lado de Francisco es Estela, y yo creo que ahí hay algo bien interesante. Permitime por un momento posicionarme más con Estela que con Francisco, no en confrontación, pero sí en acento, ¿no? Y hay una cosa que tienen en común los dos, que me gustaría decirte. Me acuerdo que un obispo, ahí empiezo por Francisco de nuevo, un obispo argentino, apenas se eligieron a Francisco, pero apenas salió la Laudato Si, un obispo del norte, no lo voy a nombrar porque es un gran amigo, además, un gran teólogo y un gran pastor allá en el norte de Santa Fe. Digo dos cosas más y ya es como decir el nombre. Como cerquita. Hacíamos un comentario, estábamos en Reconquista, y hacíamos un comentario compartido donde yo le decía, a partir del papado de Francisco, la astucia va a ser una virtud, ¿no? Y una virtud de la fe, ¿no? Y él me decía, me contesta, virtud teologal, porque viste, las tres virtudes teologales en el cristianismo son la fe, la esperanza y la caridad, son las principales, y entonces le agrega la astucia. Y fíjate que ahí me parece también en los dos hay una astucia, proveniente, por un lado, de distintos lugares, pero por otro lado todas de nuestro camino, ¿no? De nuestra gente. Entonces, lindo. Y después me parece interesante algo de lo que necesitamos, ¿viste? Un poco de recostarnos y recordar y ver también nuestros referentes presentes, pasados y también futuros. Me parece también interesante que son dos personas muy grandes. Poné sus edades en fila y tenemos casi 2 siglos, digamos, ¿no? Hay mucho en este momento donde lo que se juega son el futuro. Me parece interesante, viste que cuando Francisco habló de Milei, dijo, no confiemos en un Salvador sin historia. Bueno, uno podría decir, confiemos en la historia, ¿no? Y ahí hay algo lindo. Y una última que te digo,
me parece que necesitamos, mira, hace no tantos años, ese encuentro hubiera sido impensable, ¿no? Hubiera sido impensable. Y bueno, necesitamos también confiar y construir encuentros inesperados, ¿no? Tanto Estela como Francisco me parece que han hecho camino, pasos, crecimientos, han cedido y se han transformado para poder encontrarse. Y bueno, y ahí están. No es un mal, no está de más tomar nota, eso diría, de esa necesidad. Voy a, antes de presentarte a Miguel Acuña, que está acá conduciendo el programa conmigo, me pareció interesante esta cuestión de, mientras tanto, en el Salón de la Justicia, en función de, la otra vez hablábamos con Miguel de que hay, no me acuerdo qué Batman, cuál de las películas de Batman, y además porque también habla del universo conceptual en el que se mueve un sector importante ligado al gobierno, ¿no? Hay un momento en que hay dos barcos y la ciudad está tomada, y en los dos barcos hay dos bombas, y los presos y los ciudadanos, son dos barcos distintos, tienen que tomar la decisión de quién aprieta el botón, ¿no? Y eso, que fue algo de ficción, hoy por momentos parece aparecer en diferentes realidades, imponerse, ¿no? Y esto mientras tanto, en el Salón de la Justicia, habla en ese mismo lenguaje de un primer ensayo del bien, un primer ensayo de heroicidad, ¿no? Me parecía re interesante ese lenguaje que se deslizaba en función también de nuevas estéticas en la discursiva que obviamente todavía a nosotros nos pasa medio de largo, pero me parecía riquísimo esa imagen de la compañera. Ya que decís, que relacionás Salón de la Justicia y nuevas estéticas, vamos a ponernos un momento aristotélico, ¿no? Lo justo, lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y entonces todos los lugares donde, para mí un Salón de la Justicia, vamos a ponerlo al revés, ¿no? Un Salón de la Justicia, no sé si los salones vaticanos son muy Salón de la Justicia, digamos. Lo son, ¿no? Bueno, de hecho Francisco no quiso vivir en el Palacio Pontificio y vive en un departamento que tiene menos lujo que el mío. Eso te lo digo de verdad porque los conozco. Y no, decirlo al revés, ¿no? Salón de la Justicia no es un salón en las alturas, no es un salón ni palaciego ni cortesano. Salón de la Justicia es cualquier lugar donde puede suceder algo justo, bueno, bello o verdadero, y si es posible, inesperado, y si tenemos suerte, argentino. Entonces hay muchos, ¿no? Hay muchos, y hay que hacer que muchos de los lugares donde nos encontramos tengan algo de eso, algo de esa fuerza, preferentemente de la mejor. Eso me hace pensar lo que decís, ¿no? Los superhéroes no son nada más los referentes, con todo lo que apreciamos esto que estamos diciendo de los referentes, pero me parece que hay una especie de heroicidad de los referidos, no de los referentes. Como dice Francisco, viste que Francisco dice la clase media de la santidad, ¿no? Los santos de la puerta de al lado. Entonces los Batman de la puerta de al lado, ¿no? Así sería la cosa. Bueno, y bueno, a ninguno nos faltan murciélagos en el vecindario, así que por otro lado también pasa eso. Bueno, te presento a Miguel, ahora que se calentó el mate, te presento. Hola, a Miguel, un amigo. Hola Miguel. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo te va? La verdad que un gusto poder compartir con vos tu palabra, y nos la dejaste picando, ya que estamos hablando del Salón de la Justicia. Vos viste que estamos en unos momentos muy complicados, y la verdad que necesitamos un Salón de la Justicia donde, si bien como vos bien decís, no desde una postura basista, pero sí necesitamos pensar una nueva sociedad, pensar qué es lo que nos pasa. Necesitamos en la militancia volver a recuperar el diálogo. Como vos por ahí nos escuché en alguna radio esos grandes momentos populistas. ¿Qué estás pensando ahora en estos momentos para poder redefinir, ir hacia un lugar nuevo desde una identidad? Claro, acá tenemos una identidad transformadora, revolucionaria como es el peronismo, pero parece que por momentos no está. ¿Qué estás pensando en este momento con respecto a eso? Me pones en un brete, pero algo estoy pensando porque hay muchos compañeros que lo están pensando, y yo trato de tomar nota de lo que piensan los demás
tratar de pensar algo al respecto. Sabés que voy a decir una barbaridad. Yo me tendría que armar una especie de ringtone que diga voy a decir una barbaridad porque sonaría todo el tiempo. Pero para mí es música, para mis oídos cuando decís eso, porque viene algo maravilloso. Y aparte cuando decís barbaridad, nos posicionamos en el lugar de incorregibles, ¿viste? Y vamos eso los bárbaros, ¿no? vamos los bárbaros. Sí, tal cual. Bueno, algo de eso hay, ¿no? No, voy a decir una barbaridad en este sentido, ¿no? Estamos desajustados, necesitamos hacer un ajuste, esa es la barbaridad, no voy a usar una palabra fea, pero estamos desfasados, ¿no? Y entonces necesitamos reconvertirnos, reformarnos, transformarnos un poco. ¿Por qué? Porque hay un desajuste, o varios, ¿no? Necesitamos ajustarnos a una disciplina de encuentro, ¿no? También de ser contemporáneos. Mira, yo lo veo así, no lo digo en vano, ¿no? Lo del tema de necesitamos un ajuste porque estamos desajustados. El ajuste, la sociedad cree o siente que es necesario el ajuste, ¿no? Y está el que hace Milei. Y más allá de que el modo en que lo hace Milei es perverso, hay alguna verdad ahí, ¿no? Que hay algo que hay que ajustar, ¿no? Lo que pasa es que el problema es que Milei ajusta el cinturón de la gente, ¿no? Y ajusta y achica el futuro de todos y el presente, y pretende también achicar el pasado. Pero es como un espejo raro de lo que nosotros necesitamos hacer. Y ahora me decías, Miguel, un poco con momentos populistas de la Biblia y el peronismo. Viste, en la Biblia hay muchos momentos de desajuste. El otro día, bueno, lo hablaba justamente con Pedro. Nos fuimos a Ramallo el sábado pasado, le conté a Diego, con lluvia desde que salimos de acá hasta que llegamos, todo el tiempo que estuvimos allá y que volvimos, ¿no? Una gran nube. Íbamos ahí en un auto y pensaba mientras hablaba con él y después se lo comentaba, bueno, estamos como atravesando un diluvio, ¿viste? Como el diluvio universal, ¿no? Y después le comentaba que se me había ocurrido que durante el diluvio universal, además de juntar los animales, a ver, ¿qué hace ante un diluvio universal? Hay un primer desajuste, hay algo que no funciona, sucede una catástrofe, y entonces los que pueden arman un arca, un barco, volviendo a los barcos de antes, agarra dos de las mejores cosas que hay, en ese caso la narración dice una pareja de cada especie, agarramos los amigos y la familia, Noé se va con algunos y navegan, ¿no? Navegan mucho tiempo. No me acuerdo si son 40 días o 40 años el diluvio, después lo vamos a buscar. Seguro que es 40 y después les voy a decir por qué. Y yo pensaba, y lo conversábamos con Peter, una de las cosas que habrá hecho mucho esa gente ese tiempo, además de navegar, es conversar, ¿no? repensar lo que había pasado, conversar, ponerse de acuerdo y después esperar, ¿no? Porque es raro porque el arca no parece tener ni remos ni velas, medio que flota en la tormenta del mundo. Viste que está este libro de Alperín Dongui, Argentina en la tormenta del mundo. Y estamos un poco así, ¿no? Pero habrán conversado mucho y entonces cuando aparece una señal, la del cuervo y la de la paloma, no me voy a es la interna entre cuervos y palomas o entre halcones y palomas, no sé, todas las palabras en Argentina se están cargadas de las connotaciones de nuestra fauna política. Seguramente Noé cometió el error o quizás no, de meter también a los gorilas, quizás porque no lo podía evitar, ¿no? La pareja de gorilas. No, y ya no lo podía evitar porque hubiera sido, quizás no se hubiera equilibrado. Cuando aparece la oportunidad, bueno, a lo mejor no pudiste tener velas, ni remos, ni motor para direccionar la barca, pero cuando hay señales, cuando la paloma y el cuervo, creo que la historia es que el cuervo no vuelve y la paloma trae el olivo, creo que es así, o sea que quiere decir que algo brotó de nuevo. Bueno, bajan y después hay un nuevo pacto después de la catástrofe, ¿no? Ahí está toda la historia del arcoíris, ¿viste? Es un pequeño momento de catequesis que les estoy haciendo. Pero bueno, son historias que las tenemos en la infancia, ¿no? Que están como abajo de muchas historias. Y entonces, para poder hacer un nuevo acuerdo, un nuevo pacto, el pacto que propone Milei también es una caricatura media diabólica del que en realidad debemos hacer,
me parece a mí, necesitamos conversar para, digamos, ponernos al día y volver a pensar y volver a concebir. Y en términos de peronismo, perdóname si me extiendo, Miguel, disculpen, necesitamos el peronismo apropiado para este momento, ¿no? Necesitamos el peronismo apropiado para este momento. En cuanto a brecha, desajuste, etcétera, a mí se me ocurren dos, ¿no? Tuvimos el de la grieta, ¿no? No importa de dónde haya salido, funcionamos y no logramos salir de ese funcionamiento. Digamos, la grieta es una partición vertical de partes de la sociedad, y Milei tiene el mérito, yo le tengo, no simpatía, pero me genera cierta admiración, disculpen que lo diga así, interés, admiración no, borren eso. Cuando el tipo marcó el tema de la casta, marcó otra línea que no es, la grieta es vertical, me explico, como partes de la sociedad, del espectro. Y Milei encontró otra, que es la casta, y bueno, es eficaz. Yo estuve escribiendo estos días, voy a ver si lo termino, hago garabato por todos lados, las eficacias de Milei, ¿no? Y la piedra angular para mí es esa, que se ha transformado en parte de la lengua popular, como cuando Argentina dijo, mirá mi fallido, cuando Cristina dijo machirulo, vieron que esa quedó, ¿no? Y quedó en el agua, en el habla popular, ¿no? Casta también. Le decía a otro, yo tengo una especie de vicio etimológico, que casta es la que está en el castillo, ¿no? Y bueno, el tema es que esas dos son reales y al mismo tapan, nos enganchamos con ellas, cuando en realidad necesitamos articularnos, encontrarnos, conversar en torno al conflicto real, al conflicto importante, ¿no? Y el peronismo que tenemos que hacer, digamos, que hay que actualizar, el nuevo pacto que hay que hacer, viste que está el documento de la CGT, creo que dice contrato social, Cristina lo dijo en otro momento, circula entre nosotros, ¿no? Ese nuevo pacto, un nuevo contrato, sí. Todo el tema también del contrato electoral, igual, ojalá el único problema fuera el contrato electoral, ojalá el único problema que hubiéramos tenido fuera ese. Se nos rompieron contratos más de fondo entre nosotros, con la sociedad, con la historia. Entonces hacer el peronismo apropiado para este momento. Y para eso tener las conversaciones apropiadas, ¿no? Y estar atentos para cuando haya señales, y ojalá seamos capaces de construirle remos y vela y motor a la barca y al arca, pero Pedro Saborido dice que el peronismo es como un chevalier. Bueno, un chevalier es como un arca de Noé, digamos, ¿no? Que te lleva, y bueno, en el espacio no sabemos dónde vamos a estar, pero va a haber un momento. Catopodis, mira, mi amigo Gabriel Catopodis el otro día decía y viene diciendo algo que a mí me parece también como una piedra angular, ¿no? De lo que hay que decir. Hay un día después de Milei, y hay que verlo ya. Hay que empezar a verlo, ¿no? Y bueno, el peronismo tiene que anticipar en el doble sentido, hacer que suceda cuanto antes, pero además estar preparado y disponible para cuando suceda, y darle sentido a lo que estamos haciendo todos y todas, o no haciendo o no sabiendo hacer, para entender qué es este tiempo de cierta parálisis, de desencanto, todavía de impacto, quizás de claudicación, pero también de búsqueda, de riesgo de victimización, porque lo tenemos, de un poco de bronca, no poco, capaz, de mucho dolor y sufrimiento, pero también hay que transformar eso, salir del shock de los indignados o de las víctimas, para empezar a buscar y para construir, ¿no? Hay algo de eso que me parece que toca, y hacer el peronismo que se corresponde con esta etapa del mundo, con el pueblo que tenemos realmente, con los fenómenos cósmicos como el cambio climático o la peste, con la inteligencia artificial y con la guerra mundial, ni más ni menos. Todas esas cosas llaman a un nuevo peronismo, no hay vuelta, ¿no? Que capaz que ni siquiera se llama peronismo, porque la cosa no es el nombre. Yo creo que sí se va a llamar, pero la cosa no es el nombre. Así que eso. Sí, Néstor, la verdad que es muy interesante esto que estás planteando, porque es verdad, todos los que estamos laburando dentro de los sectores populares vemos esto de que esto que planteás de la irreverencia, vos lo dijiste muy bien,
no es admiración, pero tiene algo de irreverencia, antisistema, más allá que no es el sistema que queremos nosotros, pero él lo plantea de una otra manera, más allá de que después en términos concretos no se mete con la casta. Esta relación que vos hacés con el castillo. Claro, en el castillo uno puede relacionar los monárquicos y la plebe por afuera, y en ese sentido vos cuando relacionás todo lo que tiene que ver el arca, también es muy interesante porque uno se imagina que en esa arca, lleno de todo, de humanos, animales medio humanos y todo lo que vienen ahí, las conversaciones también habrán sido pelea, y ahí podemos hacer un paralelo también con nuestro peronismo, ¿no? ¿Qué es lo que se habrá discutido? Porque en términos de hoy, la verdad que necesitamos ámbitos de discusión, de volver a tener la palabra, de poder pensar nuevo tipo de liderazgos, y en ese sentido el peronismo por momentos parece que se duerme, pero nosotros siempre tenemos la esperanza de que va a volver a renacer. Vos en ese sentido, ¿qué estás pensando cuando ves nuestras dirigencias más allá de lo que pudo haber pasado en diputados y senadores del rechazo al DNU? ¿Qué es lo que pasa en el abajo? Porque en el abajo, más allá de lo que uno puede ver a través de los medios, muchas veces no se siente reflejado con eso. Caso contradictorio y tema complejo de resolver es el aumento de las dietas de los senadores, que ahí, si bien no decide dentro del presupuesto nacional, pero tal vez alguno por ahí o se nos cruzó algo de lo simbólico que podrían haber dicho no. ¿Cómo lo ves a eso? Te digo una cosa sobre lo último y después me voy a remitir a lo primero. Sí, ¿no? La política es también gestualidad. Y entonces, en el tema de la dieta, se presenta como la doble cosa. Por un lado, Lustó tiene razón. Haceme acordar que una vez dije esto. ¿No? Lustó tiene razón. Grabalo, Dai, grabalo. No puede ser que los senadores ganen menos que Adorni, hasta Maslatón lo dice, ¿no? No puede ser que los senadores ganen menos que Adorni. En nuestro concepto no podemos pensar eso. Ahora, la gestualidad es complicada para el sentimiento general, ¿no? Entonces da la pauta de qué complicados que estamos, pero más que nada de qué compleja la situación. Permítanme que me vuelva al principio, dónde estamos, dónde conversamos, cómo nos acomodamos. Tiene que ver con la interna esto, ¿no? O con las internas. O la diferencia entre lo interno y las internas. Lo que nosotros consideramos quizás estar en un castillo para estar en nuestras fortalezas, nuestros cuadros, nuestras orgas, porque somos caballeros, es visto desde afuera no como que estamos en un castillo, sino que estamos en un palacio. Entonces nos ven, y no sin razón, y no sin verdad quizás, no como caballeros, sino como cortesanos. No sé si se entiende, ¿no? Como palaciegos. Y ahí hay un problema. Y respecto a... pasa esto. Nada, yo creo, esto sería como para hablarlo después, si a ustedes les parece, y si tenemos un ratito más. Por un lado estamos en una fase de acomodamiento, arriba, abajo, a los costados, por todos lados, más lenta. Es como, a mí me gusta decir, es una fase molecular. Y ahí está lo estratégico en este momento, ¿no? Una fase molecular de transformación, de recomposición. Eso es como la química ahí, en la fase ahí más molecular de combinación de moléculas, ¿viste? Ahora, por otro lado, en el mundo de no solo nuestras dirigencias, sino todos los que, yo no soy nadie, digamos, yo ni siquiera debería opinar, pero todos los que, ustedes también, todos los que tenemos alguna palabra sobre la política, ¿no? O en la política nuestra, quienes fuéramos, creo que tenemos que cuidar, primero, que lo que ahora parece ser algo que hay que procesar, porque todos los partidos tienen interna, hay que naturalizarlo eso. Mirá La Libertad Avanza como está. Hasta Lilita Carrió tuvo internas, bueno, y muchas más de las que pensamos. No todos esos partidos que se dicen habermasianos institucionales son un infierno de internas. Mirá, Cambiemos, el PRO, todos, ¿no? ¿Y por qué? Porque no puede ser de otro modo. Es necesario, es constitutivo. Ahora, en el caso nuestro tenemos el problema, es que dimos como un paso, me parece, en un momento entre la interna y el internismo. Lo digo medio tras sobre eso, medio vulgarmente, ¿no? Y que nos costó caro, ¿no?
por lo que fue, por lo que no construyó y por lo que la gente tomó nota de eso y juzgó, bien o mal, pero el resultado fue malo, digamos. Porque puede ser hasta que las internas eran necesarias y estaban bien, pero si las consecuencias fueron malas, bueno, la política es una ética de consecuencias. Y además todos sabemos que fue una macana, una cagada, para decirlo con un término bíblico, ¿no? Y entonces que me parece que lo que se nos pide, no, lo que tenemos exigido es como prudencia, ¿no? Hasta les diría yo un poco de elegancia. Pero la palabra es prudencia, ¿no? Que la prudencia es, bueno, ser cuidadosos, ¿no? Hay que dar las discusiones que hay que dar, pero saber que el parteaguas es Milei, ¿no? No es Cristina, no Cristina, la Cámpora y los otros, Axel y esto. Nada, todo eso son, diría Mago, contradicciones secundarias, ¿no? Y entonces me parece que hay que... No es que no son importantes, solamente hay que ponerlas en su lugar. Y me parece que las cosas internas hay que reservar una parte, en la medida de lo posible, para resolverlas en el fuero interno. Y hacia afuera dar los debates que haya que dar, pero con cuidado porque la sociedad está cansada, ¿no? Está cansada. Y los nuestros también están cansados. A mí me llama la atención esto, no sé si ustedes lo ven, les pregunto yo. Militantes muy avesados, gente a veces muy apasionada, hasta, viste, esos que eran fanáticos de una manera que a uno quizás no le gustaba tanto, les preguntás por algunas cosas y de mínima están desgastados. Incluso capaz están haciendo el tachín, porque tenemos mucha militancia grupi, ¿no? También tenemos un grupi pequeño, está el enano fascista y el enano grupi, cada militante en cada argentino, y en mí también, pero viste que ya no da para tanto. Y entonces me parece que ahí hay una cuestión de medida, de cuidado, pero bueno, parte de algo que no nos guste se nos va siempre a colar mientras hacemos lo que tenemos que hacer. Pero de mínima creo que tenemos que ser cuidadosos y estar atentos a no exponer cosas que, queriendo arreglar lo interno y la interna, reproduzcamos la acusación que se nos hace de ser una casta. Porque, y ahí vuelvo a lo de la casta. Casta hay que ser. El problema es que si somos una casta ineficaz para transformar las realidades y si asumimos o no nuestras responsabilidades de organizadores. Ustedes saben que casta es un término muy gramsciano, digamos. Su principal adjetivo original es casta sacerdotal y Gramsci la deriva a casta de intelectuales, y para Gramsci un intelectual no es Beatriz Arlo, también Beatriz Arlo, pero es cualquier organizador y dirigente. Claro. Bueno, entonces tiene que haber organizadores y dirigentes intelectuales, incluso sacerdotes, pero tiene que ser una casta que funcione, no que se reproduzca cortesanamente o en la sacristía, ¿no? Por ahí, por ese lado me parece que va la cosa. ¿Sabés que una de las cosas que lograste, bueno, primero imágenes, hay muchas imágenes, y lo segundo, palabras. Acá hay como, en un estudio chiquitito hay como una danza de palabras que uno quiere retomar una y otra, y palabras muy fuertes, ¿no? Peronismo, compañero. Y a mí me pasó, yo estuve toda la tarde diciendo, no, le vamos ganando, ¿viste? Yo estaba haciendo fiscalización en Budge y teníamos buenos números ahí. Y ya a las 5 de la tarde todo el mundo te decía... Y recuerdo, a mí me encanta hablar. Para mí hablar es una pasión, ¿viste? Yo lo disfruto, construyo el vínculo desde ahí y sano desde ahí. Entonces para mí... Y recuerdo que estuve hasta las 9 de la noche en silencio, sin poder hablar. No podía hablar. Intentaba hablar y no podía. Hablaba de boludeces, pero no podía hablar. ¿Cuándo me pasó eso? Cuando murió mi viejo. Cuando murió mi viejo, me quedé callado. Mucho tiempo. Entonces dije... Hay una orfandad, el silencio está vinculado a la orfandad, y me parecen en estas dimensiones, ¿no? En ese caso se me moría mi viejo, acá se te moría la patria, y también esto de la orfandad de la organización. Entonces te provoco en esta palabra, la orfandad. ¿Qué valor tiene la orfandad, o qué crees que puede aportar la orfandad como un proceso de ensayo de otras palabras y también de otros abrigos? Primero que hay mucha, ¿no? Eso diría, ¿no? Hay mucha orfandad, todos la sentimos. Uno podría decir, creo que era Timerman, el Timerman que hace encuestas, es Julio, ¿no? Julio es,
Bueno, después lo buscamos. El Timerman, que hace encuestas, creo que puso el otro día en una de las redes el número de los votantes de Unión por la Patria y puso como epígrafe nadie les habla, ¿no? Nadie les habla. Esa es una. Otra, les pregunto a ustedes, como gente que está un sábado al mediodía laburando en esto, sea gente comprometida. Yo también dejé ahí el canicama descongelándose para meterme en esto y nos sentimos, ¿no? Nos sentimos medio un poquito huérfanos también. Y eso que nosotros somos especialistas en construir referencias, trabajamos de eso. Ustedes, ¿por qué te gusta hablar vos, Diego? Porque te gusta construir referencias, no es solo que te gusta contar historias, ¿no? Y sin embargo también, y lo vemos en mucho, hay que recorrer. Entonces, como los distintos anillos se siente. Bueno, todo eso está cubierto por el cacareo y los balbuceos y lo que fuera de Milei y compañía, ¿no? Ahí hay que leer. Ese silencio se llena con una palabra trucha, pero palabra al fin, ¿no? Palabra al fin. Y nada, te sigo la metáfora de la orfandad, ¿viste? ¿Cómo sale uno? ¿Cómo hace el duelo de la orfandad? Con si tiene y si no tiene también, con los hijos por un lado, porque cuando se te mueren los progenitores, el que empieza a ser responsable sos vos por vos mismo y de los que vienen, hijos o generación siguiente, y a los costados, ¿no? La amistad y la familia. Así se hace, así se transita eso, en lo personal y también en lo colectivo. Y entonces ahí hay algo de como construir, digamos, construir, erigirse ahí en ser los que nos toca cuidar a nosotros, ¿no? Pero al mismo tiempo cuidar a otros. Hay una cuestión de cuidado recíproco. Y ¿sabes qué? Nada, construir referencias. Uno cuando pierde a los progenitores los reconstruye en su memoria, ¿no? Se lo apropia de otra manera. Y ahí ya no hace falta no es que no hace falta, pero viven de otro, disponés de tu padre o de tus referentes de otra manera y construís otras referencias y vos pasás a ser referente. Y hay una cosa, y pasó a ser referente hablándole de nuevo a otro. Así que eso me parece que pasa. Yo creo que, bueno, hay que pero en frente a los, viste, la Biblia dice, me vuelvo bíblico otra vez, que la responsabilidad se tiene con la viuda, el huérfano y el extranjero y el pobre. Esas son las 4 categorías ahí. No, bueno, nosotros tenemos responsabilidad con todas esas, con lo que representa todo eso, porque además nosotros también lo somos, ¿no? Y bueno, creo que tenemos que elaborar. Y lo que decide el silencio, es el duelo, y lo que me parece que hay que hacer el esfuerzo de pasar del sil por un lado. Pasar del silencio del mero impacto, hay que pasar, no se puede saltear, ¿no? De la derrota, de todo lo que sea, y el silencio tiene que ser el umbral para empezar a escuchar de nuevo y para empezar a hablar de nuevo, ¿no? Y evitar, aunque un poquito habrá que pasar, y estamos pasando, quizás ya va siendo tiempo y muchos compañeros y compañeras lo van también tramitando y saliendo. Viste que cuando a uno le pasa algo grave, personal o colectivamente, la primera cosa es estar indignado o victimizarse, o acusar al otro, ¿no? Tener cuidado de no salir del silencio llenándolo con palabras de victimización, de acusación al otro, el malo por arriba o el malo por abajo, ¿no? Milei o el pueblo que lo votó, o sus votantes, o los medios de comunicación. No digo que no son malos y que no es feo que lo hayan votado, pero no es una buena salida del silencio, sino comprender, ¿no? Y en ese sentido lo que me parece que hay que hacer, ahí vuelvo a lo que decías antes, palabras, imágenes, bueno, y gestos, sumo lo que había dicho yo antes, bueno, ir teniendo las conversaciones apropiadas donde nos vamos reconstituyendo hacia adentro, hacia afuera, frente a aquellos con los quienes confrontamos y con responsabilidad para el colectivo que somos y que tenemos a cargo y el país. O sea, yo lo veo así, mira, o sea, digamos, diría Milei, ¿no? El peronismo podrá evolucionar, cambiar, pero
el peronismo es como un sinónimo, una contracara, una encarnación, un nervio de lo que la Argentina es. O sea, va a subsistir. El tema es que subsista vivo, no estirado, no momificado y renovado. Entonces confiar, porque viste, Milei tiene que recular con cosas, y porque hay cosas que las dice mucho porque en realidad sabe que no son tan fáciles de hacer, ¿no? Porque hay cosas de Argentina. Mirá, cuando Venegas Lynch dijo lo de la educación, hasta Milei lo tuvo que desmentir, ¿no? Se tuvo que separar. Bueno, hay cosas en Argentina, la educación es una de ellas, que puede ser criticada, se puede decir barbaridades de los paros docentes, del estado de las escuelas, de lo público y lo privado, lo que fuere, pero si se la trata de atacar a fondo, el país reacciona, ¿no? El país reacciona. Pensaba en el peronismo, en el proceso histórico, y venimos de una generación que le tocó gestionar el Estado, que su militancia fue gestionar el Estado, fue necesario, no había cuadros técnicos, pero ahí empezaron a aparecer algunos privilegios económicos, qué sé yo, de fotos, de lo que fuera, y fue una generación que se fue asentando en esa dimensión del privilegio, y parece que ahora empieza a haber una dimensión en donde el nuevo horizonte ético de la política es otro, ¿no? Esto de voy a una marcha, puede ser que me peguen, tengo que ir con el limón en el bolsillo, hay otra seducción, hay otro relato amoroso, erótico con la militancia, y también el otro día, no quiero decir nombre, pero un compañero decía, bueno, ahora ya no se puede pensar en términos de que alguien va a hacer la revolución, nadie piensa eso. Yo decía, pero los pibes que van a marchar el 23 tienen el derecho a ensayar lo que quieran y a pensar lo que quieran del peronismo, del país, del amor, de lo que fuera. Entonces dije, bueno, ese porvenir abriga una esperanza y abriga nuevas cosas, ¿no? Sí. Los judíos decían, mirá, esto es más de la tradición yacídica, Benjamin creo que lo plantea, los judíos tienen prohibido adivinar el futuro. Lo tienen prohibido, ¿no? Porque no saben cuándo va a pasar lo que los va a salvar, ¿no? Y yo creo que nosotros también. Entonces, yo creo que también tenemos que entender que hay generaciones. Entonces, cuando algunas personas de ciertas generaciones empiezan a decir que la única revolución que se vivió es la que vivieron ellos o la que ellos fracasaron, o el revival que tuvieron, y bueno, hay que decirle, bueno, no creas que son la generación central de la historia, son solo una, somos un soplo, ¿no? El peronismo y el pueblo siguen, no se van a detener porque nosotros no supimos qué conversar con A o con B. Eso seguro, el futuro está abierto. Aparte, el otro día le decía a alguien, no me acuerdo a quién era, mira, en el 2001 la Argentina se disolvía y parecía que nos iba a gobernar un comité notable, mezcla del hindú, del FMI, un obispo no sé qué, y vaya a saber qué cosa. 2001. Un año y medio después asumía Néstor Kirchner, ¿no? Unos meses. Digo, terribles meses. Pero el tiempo que pasó fue eso. Así que, ¿viste? Después puede ser que falten 3 meses, 1 año, 2 años o 50. Pero el futuro está abierto, ¿viste? Y con el tema del privilegio, mientras tanto, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de los privilegios? Privilegio, vos sabés que en la historia de las categorías políticas no siempre fue una cuestión negativa, porque en general estaba asociado, tener el privilegio era también tener la responsabilidad. El problema es cuando se desengancha, ¿no? Bueno, ahí queda todavía el tema moción de privilegio en el Parlamento y eso. Ahí se refleja un poco en la estructura pero digamos, el problema fue no estrictamente los privilegios, sino es un tremendo desenganche con la responsabilidad, ¿no? Entonces ahora creo que toca la responsabilidad de estar, de acompañar, de no engolosinarse con la derrota ni con las formulaciones lineales de la historia y estar donde hay que estar. Eso me parece. Sí, Néstor, esto que vos estás planteando, el futuro está abierto, y Diego ahí nos decía a través de sus hermosas palabras, los jóvenes. Cuando uno habla de jóvenes, viste que siempre está hablando de esperanza, porque
mayoritariamente siempre los procesos transformadores fueron encabezados por jóvenes. Eso no quiere decir de que no hayan participado otras generaciones mucho más grandes a través de su experiencia. Pero esto que se está expresando ahora, sobre todo en todo lo que tiene que ver con los jóvenes que van a salir a la calle el 23, estamos hablando de un sujeto que hace años que no veíamos, el sujeto estudiantil, porque si bien los jóvenes de los barrios, en los movimientos sociales, populares, en las organizaciones políticas, pero ahora hay una posibilidad. El otro día hablábamos con Jorge Alemán, y ahí le preguntamos, él no le gustaba la palabra esperanza, y nosotros, viste, ahí se la picanteamos un poco y nosotros decíamos, mira, nosotros cuando hablamos de esperanza estamos hablando no solamente de espera, sino de organización, una esperanza activa. Y en ese sentido, viste, los jóvenes, cuando uno los ve, lo ven nuestros hijos, sobrinos, nos da esperanza, y en esto de que el futuro está abierto, y acá no hay dueños de revoluciones, y esto que vos decís, aquellos, otra generación que nosotros tanto admiramos, los 60, los 70, pero hay una nueva posibilidad, porque si no, no podríamos vivir, ¿viste? Y en esto que vos estás hablando de lo molecular, de salir de esto de la orfandad, y lo molecular tiene que ver con la vida, y necesitamos proteína también, ¿viste? Así que vamos por eso. Ahí, ¿cómo ves esto de los jóvenes ahora? Y sobre todo que se viene esto del 23, la gran marcha por la recuperación de la educación pública. Primero déjame dar un pequeño paso atrás y después avanzo con lo de los jóvenes. Que el futuro esté abierto implica todo lo que ahora vamos a decir, e implica también que puede pasar que antes de que terminemos esta conversación, en algún lugar del planeta tienen una bomba nuclear, ¿no? Eso es así, ¿no? Y es realmente así. Yo soy en esto poco Eduardo Galeanista, ¿viste? No me gusta lo de la utopía, En esto quizás puedo compartir la advertencia de Jorge Alemán sobre la esperanza, en otras cosas no. Pero quiero decir, el futuro está abierto posta. O sea, el futuro no es lineal de verdad. Yo creo que tuvimos un gran problema cuando se dijo, cuando la juventud se pone en marcha, estoy acá criticando a mi tocayo, aquel de quien soy un humilde tocayo, digamos, cuando ¿cómo es la esperanza? ¿Cómo es? Cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable. Sí, la consigna de la Cámpora. Visto ahora, no, la frase de Néstor. La de Néstor, va, pero que la toma la Cámpora, sí. Claro, pero digo, y más allá de la Cámpora, por eso me animo a hacer una especie de blasfemia. Pero bueno, no es tan así. En el momento se entendía, pero visto en el largo plazo o en el mediano plazo tiene matices, ¿no? Ahora, hay generaciones, la política sucede por trayectos, por secuencias. A mí no me gusta mucho, pero la comparto, viste, esto de García Linera de las oleadas, no me gusta mucho, yo prefiero decir son secuencias. Y hay algo ahí, cada generación tiene su tarea, cada generación hace su experiencia. La generación no son solo los jóvenes, por supuesto el tema de los jóvenes es fundamental. Hay un tipo de Manuel Toro que predijo, es muy conocido, es francés, es un francés muy especial, se los recomiendo, predijo con 15 años de anticipación la caída de la Unión Soviética haciendo estudios demográficos. Y entonces, porque claro, hace la cuenta de dónde puede haber una revolución o no, o algún cambio, viendo el promedio de edad. Claro. ¿No? Viste, se nota mucho, Ciudad de Buenos Aires, promedio de edad alto, y no es que los viejos sean malos, empezamos esta charla hablando de viejos maravillosos. Entonces, la juventud tiene algo, y la generación en parte es edad, ¿no? Lo que pasa es que lo que nos hace una generación es estar respondiendo a las preguntas del presente. Y como los jóvenes no se comen las respuestas cocinadas anteriormente, por eso son la punta de una generación haciendo experiencia. Me parece que, bueno, vamos a ver, yo creo que, un poco por lo que les decía antes, ¿qué significado tiene para mí, o puede tener la movilización del estudiantado, de las universidades, de los jóvenes, junto con la CGT? ¿Qué significado tiene?
¿Por qué? Uno podría preguntarse, ¿por qué la CGT confluye? ¿Por qué? Hay motivos más tácticos, estratégicos, quizás más de operación política, en el buen sentido, ¿no?, de todo eso. Pero a mí me parece interesante, ahí hay otra vez, esa fibra profunda de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, de nuestra experiencia histórica. ¿Qué se juega en la conjunción sindicatos-universidad? Se juega que hay un cuidado, hay una conciencia, hay como una intuición y sobre todo hay un moverse de que la cuestión de el ascenso social, ¿no?, la movilidad social, el tema de que los hijos pueden estar mejor que los padres, que queremos que así sea, y eso, que me perdone Jorge Alemán, es una cosa de esperanza que todos tenemos, él también la debe tener respecto a los suyos. Eso es Argentina, ¿no? Entonces eso se defiende, eso no se toca. Frente a él, si eso está en cuestión, hay una reacción. ¿Alcanzará? Como decíamos recién, no sabemos, pero no es gratis atacar eso. Y entonces me parece que hay que leer la marcha conjunta de trabajadores y estudiantes, no como una cosa de que dos sectores separados, no la leería tanto como en el Cordobazo, ¿viste? La leería en esta inflexión que es más profunda, como en una cuerda más, en un bajo más de fondo, ¿viste? Que tiene que ver con que lo que está pasando en este momento en el país, lo que está en juego, es cuál es el futuro de la felicidad intergeneracional, ¿no? Y más allá de que vayas o no a la universidad, porque en torno a eso está el tema de la educación pública, incluso visto en términos propiamente económicos, el hecho de que haya, con todos los otros problemas que tenemos de exclusión, de precarización, etcétera, pero que en Argentina los trabajadores tienen calificación, organización y dignidad, por lo tanto salarios con X poder adquisitivo, ahora estamos en el fondo del mar, literalmente, hablando del diluvio, pero eso tenemos con qué, y hay reflejos para decir, y eso es lo que está para mí articulando estudiantes y trabajadores, universidades y CGT, ¿no? Es el reflejo de decirle no a Milei, yo diría más bien a nosotros mismos, con esto no se jode, con esto hay que moverse. ¿Alcanzará la movilización? No lo sé. Yo tengo una mirada, una pequeña digresión sobre movilización. La del 24 de marzo fue inmensa, la del 8M fue inmensa, la anterior que hizo la CGT fue inmensa. Hay un problema, sin embargo, de que la brecha entre movilizados y no movilizados, entre nuestra ágora, donde construimos lo público, y esa especie de mundo más periférico, más subterráneo o alterno, donde otros construyen su sentido de movilizarse, lo que los mueve y los conmueve. Esta es mi pregunta: ¿cómo hacemos que la movilización conmueva? ¿No? Y no solo a nosotros. Para mí ahí está el desafío del 24, no del 23, ¿no? También el 23, pero para reforzarnos en ese sentido. ¿Por qué? Movilizarse, lo voy a decir mal, pido disculpas. Es caro movilizarse, nos movilizamos los que podemos, los que tenemos el privilegio de poder movilizarnos. Y tenemos un problema con los que no se pueden movilizar. Entonces, una vez que vayamos a la plaza que corresponda, hay que ir al encuentro, ¿no? Al encuentro y seguimiento de los que no se pueden, no quieren o no ven por qué movilizarse. Muchos no pueden, Es eso, o no pueden ver. Ahí está la contrapartida de la frase de Milei. ¿La ven? Bueno, sí. ¿No? Nosotros también tenemos ese problema. ¿Sabes qué? Cuando era pibe tenía dos tíos que eran mineros en Río Turbio, ¿viste? Trabajaban en las minas. Y entonces venían a Buenos Aires, ellos eran riojanos. Se quedaban 1, 2, 3 noches en la casa nuestra y después seguían viaje. Traían, viste, regalos, qué sé yo, figuritas, no sé qué. Nosotros nos cambiaba la cotidianidad. Era una fiesta y no queríamos que se vayan, queríamos que se queden un montón de tiempo, pero sabíamos que ellos tenían que seguir viaje porque era un momento de paso. Entonces, siempre cuando se iban, ponían la palabra de ellos. A mí me está pasando eso con vos, entonces sé que tenés que seguir viaje y te dejo la palabra a vos. Te digo una última cosa de lo que me inspira esto que acabas de decir, que es algo que para mí está en juego. Eso que decís de tus tíos que eran mineros y te llevaban regalos, ¿no?
vengo hablando con distinta gente que tenemos que hacer una especie de, no sé si es un seminario, un ejercicio espiritual, una reflexión, una escritura, unas pinturas, un fogón, una peña, una meditación sobre qué es la felicidad hoy para nuestra gente. Lo que vos me acabas de contar es como cuando a mí, mira, te cuento el equivalente. Mi viejo trabajaba en la metalurgia y era de la UOM. Odiaba a la UOM. Bueno, no le simpatizaba tanto. Pero los juguetes que me mandaba a mí el chico Lorenzo Miguel, el Mecano, el juego de química, el autito a control remoto simple, bueno, ¿no? Es lo que hace. Mirá, ahí lo que pasa. Tienen las generaciones, la política, las trayectorias del trabajo y el camino que vamos haciendo de tus tíos mineros, mi viejo metalúrgico, y dónde estamos vos y yo hoy. En política, en trabajo y en lo que podemos conversar y recordar y ver, ¿no? Bueno, entonces esa sería mi última palabra, ¿no? Movilizarse, moverse de tal modo que podamos movilizarnos nosotros y encontrarnos, pero también salir al encuentro y conmover para que nuestros pibes y pibas, astronautas, especialistas de inteligencia artificial, albañiles, maestras y maestros y lo que fuera puedan seguir teniendo, o sea, hay que construir los recuerdos del futuro, ¿no? En la generación inmediata que viene. Así que eso, gente, eso diría como última cosa. Gracias por la visita, compañero. Muchas gracias. La próxima nos vemos en vivo, capaz. Muchas gracias por la conversación. Dale, Cuídense. gracias Néstor, un gran abrazo. Bueno, así pasaba el compañero Néstor Borri. Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares.